Que el Señor los bendiga, hermanos, y voy a quitarme ahorita el traje de cordero y me voy a poner el de león. Bueno, no los voy a asustar mucho, porque en las dos conferencias anteriores tuvimos 25 puntos. Hoy solo vamos a tener 24. No se preocupen, solo 3. Solo 3, pero espero que lleguen al corazón de cada uno de ustedes. Soy tal vez el menos indicado para dar este mensaje, porque yo soy un pastor. Y lo que vamos a tratar hoy en la tarde es las características del pastor asistente. Ahora, quiero preguntar antes de empezar con este tema, ¿cuántos pastores asistentes hay hoy aquí? A ustedes sálganse porque les va a caer duro hoy. No. ¿Cuántos pastores hay aquí? Yo creo que la mayoría. Esto, lo que voy a hablar yo es realmente por experiencia. Mucho de lo que logré yo plasmar aquí en esto es porque yo lo he experimentado. Y entonces puedo con certeza y con certidumbre decirles que esto les puede pasar, que esto les está pasando y si no les va a venir en algún momento. El tema entonces que vamos a tratar hoy es un tema difícil, pero lo tenemos que tratar. Es acerca del pastor asistente. En la Biblia no podemos encontrar en ningún lugar un título donde diga este es el pastor asistente, pero obviamente todos los que estamos aquí como pastores somos los pastores asistentes del Señor Jesucristo. Amén. O sea, ninguno de los que está aquí puede tomar el título de pastor, porque el único pastor se llama Jesucristo. Pero en la tierra el Señor nos ha comisionado, como nos decía el pastor Glenn, nosotros somos embajadores de Él. Nosotros somos los que tenemos que llevar la palabra. Nosotros somos los que tenemos la autoridad para dársela a otras personas. Pero también necesitamos de gente que nos esté ayudando en el ministerio. Y estos son el pastor asistente. Todos quieren liderazgo dentro de la iglesia. Esta es quizás el mayor de los problemas en una iglesia, que toda la gente quiere ser líder. Y espero que tal vez en otras conferencias tengamos una conferencia acerca del perfil del pastor de alabanza, porque creo que ese es uno de los mayores cucos de todas las iglesias. Antes de empezar a hablar del pastor asistente, quiero recordarles un poquito de lo que vimos hace un mes, que para ser pastores nosotros tenemos que tener por lo menos 3 requisitos. El primero, lo estuvo mencionando mucho el pastor Glenn hoy en sus conferencias, es tener el llamado. ¿Se recuerdan, verdad? Si nosotros no hemos tenido el llamado, estamos descalificados para ser pastores. Si queremos ponernos a la fuerza, estamos descalificados. Si el Señor nos ha llamado a trabajar en la iglesia, entonces vamos por buen camino. Lo segundo que tiene que tener el pastor es entender, óigalo bien, entender que la iglesia no es de nosotros. Cuando nosotros queremos decir que esta es mi iglesia, incluso cuando la gente empieza a decir la iglesia de fulano, ahí hay un error. La iglesia no es de nosotros, la iglesia es de Dios. Nosotros somos servidores de Él. Y en tercer lugar, tenemos que poseer por lo menos los requisitos que se encuentran en el libro de Timoteo, que los vimos el mes pasado, ¿verdad? Todos saben acerca de esos requisitos, ¿verdad? Que cuando deseamos obispado, deseamos buena obra, pero es necesario, dice la palabra, y ahí están todos los requisitos. Hoy no vamos a tener ninguna proyección, porque vamos a usar la Biblia. Sé que todos los que están aquí son pastores o ministros y trajeron su Biblia.
¿verdad? Sí, porque es fácil cuando nos lo proyectan ahí, ya ni tenemos que buscar, no nos preocupa. Y a veces es difícil, pero les voy a dar un consejo. Si no saben en qué libro está, váyanse a las primeras hojas, ahí está donde dice dónde está cada libro y en qué página, y no se preocupen. Quiero iniciar con 1 Corintios capítulo 12, verso 18. 1 Corintios capítulo 12, verso 18, y dice la palabra del Señor así: Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Tenemos que entender entonces que Dios es el que llama, que Dios es el que lo pone a uno, que la iglesia es de Él y que Él tiene la dirección y el control y la guía de la iglesia. Dios escoge y coloca a cada quien en el lugar que Él quiere. Si usted es pastor y Dios lo escogió, gloria a Dios. Si usted es asistente y Dios lo escogió, gloria a Dios, el Señor lo puso ahí porque Él quiere que usted esté ahí. Miren, no se esfuercen por lograr tener una posición dentro de la iglesia. No estén tratando de hacer las cosas a su manera. No estén tratando de doblarle, de torcerle el brazo al Señor para que los ponga en tal lado, en cual lado. No vayan ustedes ahí con el pastor, pastor, yo soy bueno para esto, a mí póngame aquí, póngame allá. No fuercen los ministerios. La gente se va a dar cuenta cuando usted es un buen elemento y lo van a jalar para que trabaje con ustedes. Amén. Amén. Entonces, sabiendo esto, vamos a poder entender un poquito del trabajo del pastor asistente. Antes de empezar con los puntos, quiero que veamos lo que dice el diccionario acerca de la definición de la palabra asistente. Una definición dice que es un soldado que está destinado al servicio personal de un general, de un jefe o de un oficial. Otra definición dice persona cuyo trabajo es quitar o prevenir dificultades por medio de consejos, gestiones, informes, ayuda financiera, ayuda sanitaria, ayuda moral, etc. Y una definición que es corta, que creo que se nos podría quedar más fácilmente, para la palabra asistente dice es uno que respalda, apoya y fortalece a otro. Apoya, respalda y fortalece a otro. Entonces podríamos decir que en la iglesia esa es la tarea, esa es la función del pastor asistente. Pero todo esto lo tiene que hacer en una sumisión, lo tiene que hacer sin murmuraciones, lo tiene que hacer como para el Señor. Entonces veamos el perfil o los requisitos que tiene que tener un pastor asistente. En primer lugar, ahora si alguien quiere copia de lo que yo voy a hablar hoy, si quieren me dejan su correo electrónico, se lo dan a Barry o a Juan y con gusto les podemos mandar la copia por correo para que la tengan toda ahí, ¿verdad? Pero si quiere ir haciendo anotaciones está bien. En primer lugar, el perfil para el pastor asistente es este. El asistente debe de estar listo para recibir órdenes, aun si estas órdenes son sugerencias, y tiene que cumplirlas diligentemente. Si le dicen a alguien, mira, te toca limpiar el baño hoy, creo que vamos a hablar mucho de los baños porque quizás es lo más difícil para la gente, ¿verdad? Si uno le dice a alguien, pruebe usted cuando llegue a su iglesia, dígale al ministro de alabanza, hoy te toca limpiar los baños, va a ser un dolor de cabeza, hermanos.
Pero el asistente está para cumplir las órdenes que usted le da. Si le dice te toca limpiar los baños, o si le dice te toca dar un estudio bíblico, el asistente debe estar listo, dispuesto para hacerlo. ¿A quién debe de ayudar el pastor asistente? A todas las personas. Mire, y cuando hablo del pastor asistente, estoy hablando del pastor también, porque ya vamos a ver más adelante que el pastor no predica, el pastor practica. Porque venir aquí y dar un buen sermón y hacer que la gente lo oiga a uno es bonito, pero practicarlo es lo más difícil. En segundo lugar, un asistente no tiene horarios. Un asistente no se hace miembro del sindicato de pastores. Un asistente no significa que ser asistente va a ser uña y mugre con el pastor. El asistente debe de retirarse de la iglesia hasta que ya terminaron de ser atendidas todas las necesidades básicas de la iglesia. Si no ha terminado su trabajo, no puede retirarse. El pastor asistente debería ser el último en salir de la iglesia, porque recuérdense que es el que apoya, el que respalda y el que fortalece al pastor. Él debería ser entonces el último que sale de la iglesia. Él debería tener un cargo así como Timoteo con Pablo, ¿verdad? Siempre debe de estar ahí en la iglesia. Por eso a los asistentes les dan las llaves. Aquí están las llaves. Porque va a ser el último que sale de la iglesia. En tercer lugar, debe de estar disponible. Es que cuando Dios lo llama a uno al ministerio, hermanos, no lo llama con horario, sino que lo llama a tiempo completo. Por eso hay muchas veces que uno cuando se refiere a pastores dice, este es un pastor asalariado porque tiene un horario, y este es un pastor a tiempo completo porque no tiene horarios. A este pastor lo van a llamar a cualquier hora, en cualquier lugar, esté donde esté, pero es uno de los requisitos también para los pastores asistentes. Y una de las cosas para los que van a recibir el llamado a ser pastores asistentes, Dios no va a llamar solo a aquellos que son personas universitarias o preparadas o que salieron de algún seminario o que tienen estudios teológicos muy altos, sino que va a llamar a la persona que Dios quiere usar. Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía la mayor educación que nosotros podemos imaginarnos. Había sido preparado en las mejores universidades. Él era de aquellos que uno quisiera tener en su congregación. Pero Dios lo eligió para dar un mensaje tan sencillo que cualquiera de nosotros lo puede dar. No era necesario que él hubiera estudiado tanto para el mensaje que él tenía que dar. Pero así como Pablo, que era un hombre muy estudiado, también el Señor escogió a Pedro, que era un pescador. Y los dos dieron el mismo mensaje. Y los dos lo dieron con la misma autoridad. Incluso Pedro, cuando el Señor fue levantado, él se regresó a su trabajo a seguir pescando. Y así podemos ver en la Biblia todos los oficios de los que fueron llamados. Lucas, por ejemplo, era un médico. Juan era un adolescente cuando fue llamado, era un jovencito. Pero Dios va a usar a cualquier persona y la va a usar para su honra y para su gloria. A veces, cuando nosotros estamos pasando situaciones difíciles en nuestra vida, pensamos, Dios, ¿para qué estoy pasando esto? O Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero tenga seguro que todas las experiencias que usted está pasando en la vida, el Señor las está preparando para usted, para que usted después pueda ser alguien que esté experimentado para aconsejar en esos problemas. Cuando usted esté pasando problemas financieros,
El Señor lo está preparando para que usted pueda aconsejar después a los que van a pasar problemas financieros. Cuando usted esté pasando problemas en el hogar, el Señor lo está preparando para que después usted pueda aconsejar a esos problemas. Cuando usted esté pasando problemas de muerte en su casa, el Señor lo está preparando para que usted pueda ministrar fielmente en un funeral. Todas las experiencias que usted pase van a servir para que usted sea un buen pastor y pueda ser un buen pastor asistente. Entonces, el Señor va a llamar a cualquier persona, y esto no es para que sea motivo de que nosotros nos pongamos orgullosos. No es para que digan, ahí va el pastor fulano y tal. Y mi nombre es Francisco. Por favor, hermanos, cuando me hablen, díganme Francisco. Quítenme ese título tan feo de pastor porque cuesta, hermanos. Y es que los títulos a veces tienden a vanagloriar a las personas. Cuando le ponemos títulos a alguien lo estamos subiendo a las alturas y él puede tener problemas cuando lo subimos porque el ranazo que viene después es más duro, ¿verdad? Pero nuestro tiempo, hermanos, ha sido un tiempo de vanagloria. Hoy cuántos apóstoles, cuántos reverendos, cuántos mega super escalifragilísticos pastores hay, ¿verdad? Ahora se ponen unos nombres, hermanos, que uno ni se imagina. Pero ¿saben cuál es el verdadero título de nosotros? Siervos, servidores. Y es que nosotros usamos una palabra frecuentemente, ministro. El ministro de alabanza, el ministro de educación cristiana, el ministro de aquí, el ministro de ahí. La palabra ministro simplemente es servidor, cholero, pues. En buen chapín, sí. Pero nosotros, yo soy el ministro. Y le dicen, ¿va a limpiar el baño? No, yo fui el ministro. El título, hermanos, no es para vanagloria de nadie. 1 Corintios, capítulo 4, verso 13. Búsquenlo ahí. Que truenen las Biblias. 1 Corintios, capítulo 4, verso 13 dice, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ese es el título para nosotros, hermano. Pero no sé si a ustedes les gustaría salir corriendo hoy en la tarde de aquí. ¡Hey! Yo soy la escoria del mundo. Yo soy lo desechado del mundo. Yo soy lo que me tiró el mundo. No sé si a ustedes les gustaría salir ahí o les gustaría salir diciendo, yo soy el ministro. Este Pablo nos emociona, ¿verdad? Porque dice, nosotros somos la escoria del mundo. El desecho de todos. Es difícil salir a decirle a la gente, miren, yo soy lo peor, yo soy lo que no servía, yo soy lo que toda la gente tiraba a la basura, pero el Señor tuvo misericordia. Una de las lecciones más importantes, y eso sí, apúntelo ahí donde quiera, hermano, pero la lección más importante que debe de aprender un pastor asistente y cualquier líder es esto. La iglesia no nos necesita. ¿Lo oyó bien? A ninguno de los que está aquí los necesita la iglesia. Nosotros necesitamos de la iglesia. Nosotros necesitamos estar en comunión con el Señor. El Señor no nos necesita a nosotros. Para que ninguno se gloríe. Dios es el que elige y coloca a las personas. Dios no te necesita. Él es el que va a poner al quien quiere y lo pone cuando quiere, como quiere y donde quiere. Y no es anuncio de los gauchitos.
¿Y saben qué? Hay muchos candidatos. Hay un montón que están haciendo cola ahí para ser pastores. Hay muchos que dicen, Dios, si yo fuera el pastor de la iglesia. Y los asistentes son los primeros que dicen eso, ¿verdad? Si yo fuera el pastor de la iglesia, esto sería diferente. Dios, te rayaste conmigo, Dios. Como yo no hay otro. No sé cómo hiciste, pero te ganaste la lotería conmigo, Dios. No sé si usted ha oído ese tipo de gente. Ahora vean, ¿a quiénes escoge Dios? Vayamos allá a 1 Corintios, capítulo 1, versos 27 al 29. Estas son las personas que Dios quiere para el ministerio. 1 Corintios, capítulo 1, versos 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Miren, hermanos, aquí está, este cuarto está lleno de cosas viles. Este cuarto está lleno de cosas despreciables. Este cuarto está lleno de cosas que fueron menospreciadas. ¿Pero para qué? Para que nosotros le anunciemos a esos que se creen fuertes, para que nosotros les anunciemos a esos que se creen muy apreciados, para que nosotros seamos los que digamos que con un evangelio tan simple nosotros podemos quebrantar el corazón de las personas. Pero que nadie se jacte, porque usted es vil, es menospreciado, es débil, de ahí lo escogió Dios. Por lo menos hay un amén y un aleluya. Yo era así, hermano, y ahí me tomó el Señor. Nadie de los que estamos aquí ha venido al ministerio porque ya haya alcanzado la cumbre espiritual. Todos llegamos a los pies del Señor porque estábamos derrotados. Todos llegamos a los pies del Señor porque estábamos caídos, porque estábamos metidos en la mugre, porque estábamos metidos en la podredumbre. Y de ahí nos sacó el Señor para que ahora nosotros seamos para vergüenza de aquellos que se creen más. Gracias a Dios por esos despreciados y viles, porque el Señor nos llamó para confrontar y para quebrantar los corazones de los otros que andan ahí sin fe y sin esperanza. Cuarto lugar, el asistente tiene que permanecer flexible, disponible y sumiso. ¡Wow! El Señor es el que está trabajando con cada uno de nosotros. Ahora, para que nosotros tengamos un pastor asistente flexible, disponible y sumiso, nosotros tenemos que ser el modelo para el asistente. Por lo tanto, la vida del pastor tiene que reflejar esa disciplina que requiere el Evangelio. El pastor asistente, como el pastor, tienen libre albedrío, pueden escoger lo que quieran. Pero si ven el ejemplo terrenal y conocen del ejemplo celestial, van a tener que ser flexibles, disponibles y sumisos. Un corazón agradecido es un corazón que sirve. Un corazón perdonado es un corazón que sirve. Porque al que mucho se le ha perdonado, mucho agradece. Al que mucho se le ha perdonado, mucho sirve. Cuando hay alguien que no sirve, es porque no se le han perdonado.
es porque no es agradecido, es porque creen que el Señor se lo ganó un premio por tenerlo a él ahí. Entonces el pastor asistente debe ser flexible, o sea, estar dispuesto a cualquier cosa, debe estar disponible siempre y debe ser sumiso. Cuando el pastor le diga, papito, anda a sacar los coches porque no nos dejan hacer el servicio hoy, ahí va el pastor asistente. Y en quinto lugar, el mayor interés del pastor asistente debe de ser escudriñar la palabra del Señor, porque sólo así podrá tener entendimiento de ella. Miren, cualquier cosa que el pastor asistente haga, si no estudia la palabra, no hay ningún interés en que él sea el asistente. Pero recuérdense que el pastor está siendo ejemplo del asistente. Cuando nosotros estudiamos la palabra, ¿quién es nuestro maestro? A ver, ayúdenme. Muy bien, Jesucristo, el Espíritu Santo. Cuando nosotros abrimos la palabra, el Señor nos está enseñando. Entonces, si hay algo que es fundamental y que va a contribuir al adelanto del reino de Dios, es estudiar la palabra del Señor, porque esto le agrada a Él. Al leer nosotros la palabra, al estudiar la palabra, el Señor nos está enseñando. Y miren qué bendición para el pastor asistente, porque va a tener doble enseñanza. Va a aprender a través de la palabra y va a aprender la práctica a través del pastor. O sea que los asistentes, los que vienen atrás del pastor, son doblemente bendecidos. El pastor pues tiene una bendición especial porque está recibiendo la enseñanza directamente del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Pero los asistentes reciben doble enseñanza. Entonces primero les enseña la palabra y después les tiene que enseñar el pastor por medio del ejemplo. Ahora, los pastores no se crean mucho. Todos estamos aprendiendo y nunca vamos a dejar de aprender. El apóstol Pablo sabía esto y por eso él en Filipenses capítulo 3 versos 12 al 14, Filipenses 3 12 al 14, Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Filipenses 3, 12 al 14. 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo. Dice, ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El hambre de aprender la palabra, hermanos, debe ser un distintivo indispensable del asistente y del pastor. Si usted tiene esa hambre de aprender la palabra, que en lugar de desayunar usted come Biblia, si en lugar de almorzar come Biblia, si en lugar de cenar come Biblia, ya no estaría tan gordo como yo. Pero ese debe ser el hambre de todos los asistentes, de todos los pastores. Biblia, Biblia, Biblia. Que en lugar de respirar nosotros nos metiéramos la Biblia. Miren, hermanos, una cosa diferente sería en nuestros países. En nuestro tiempo muchos se han dejado engañar por una mentira del diablo. Muchos pastores, muchos líderes, solo basan sus predicaciones
en un estudio bíblico, como nos decía el pastor Glenn hoy, bajan una predicación del internet o estudian lo que alguien dijo, pero no estudian la palabra de Dios, no leen la palabra de Dios. Hay muchas iglesias incluso que exigen como requisito leer libros humanos. No sé si voy a ofender a alguien, hermanos, pero hubo una moda que gracias a Dios ya pasó, pero creo que van a venir otras. 40 días con propósito. Un montón de iglesias metidos estudiando ese libro de 40 días con propósito, y en lugar de estudiar la Biblia, hermano. Nada puede cambiar el corazón del hombre si no es la Biblia. Ningún libro, por muy bueno que parezca, puede quebrantar el corazón del hombre. Solo Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Miren, y otras iglesias todavía son más aventadas, ¿verdad? Le dicen a los líderes: si no cursaste tal método o si no pasaste tales clases, no puedes ser líder en la iglesia. En lugar de decirle: si no estás leyendo la Biblia, no vas a ser líder en la iglesia. Es importantísimo, hermanos, que nosotros como pastores, que los asistentes se propongan a estudiar la Biblia todos los días. Es absolutamente necesario estudiar la palabra. Lamentablemente muchos solo abren la Biblia cuando van a preparar un estudio. Y se van al glosario, o se van al diccionario que traen la Biblia. Voy a buscar la palabra perdón, entonces voy a predicar sobre perdón y voy a ver en dónde encuentro los pasajes de perdón. No sé si les ha pasado a ustedes eso, ¿verdad? Pero por eso les dije yo que yo voy a predicar mucho a base de mi experiencia. A otros que solo les gusta analizar las palabras en griego, en hebreo, en latín, en lo que sea. Es que la palabra perdón significa esto, significa lo otro, y le sacan un montón de cosas a la palabra perdón, pero dejaron la Biblia por allá. Es que sencillamente, hermanos, necesitamos enseñar la palabra de Dios. ¿Qué creen ustedes que hacían los santos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento? Anunciar a Cristo. No hay otro evangelio. Nosotros no podemos estar cambiando los evangelios. Ay de mí, decía el apóstol Pablo, si yo no anuncio a Cristo. Si tenemos la riqueza de la Biblia, ¿por qué vamos a estar predicando sobre otras cosas? Dedíquese a la lectura de la palabra. Oiga bien esto, no le estoy diciendo estudie, solo dedíquese a la lectura de la palabra. A mí me gusta hacer unas preguntas y si quiere la contesta, si no, no. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia todos los días? Hoy cantábamos, conozco que todo lo puedes, algo así era, ¿verdad? O que tú ves mi corazón. O sea, a mí no me está contestando, le está contestando al Señor. Otra pregunta, ¿cuántos de los que están aquí ya leyeron toda la Biblia? Eso me anima para seguir adelante. Los que no la han leído, propónganse leer toda la palabra del Señor. Miren, a veces nosotros decimos, es que meterme a leer Deuteronomio o Crónicas. Cuando empezamos con el libro de Crónicas y nombre tras nombre tras nombre tras nombre, decimos, Señor, pero ¿a qué hora voy a terminar con todo esto, esta genealogía, verdad? Pero lea, hermano, ¿sabe por qué?
porque cada nombre que está puesto ahí en la Biblia tiene un significado muy especial. Está diciendo que para Dios todos somos importantes. Y cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ¿sabe qué sucede? Él nos anota en el libro de la vida. Y allá alguien estará leyendo en ese libro, Juan, Pedro, Francisco, René, ponga su nombre ahí, Carlos, Sebastián, ponga el nombre que quiera. Pero no se van a aburrir de estar leyendo esos nombres porque son todos aquellos que han sido rescatados y redimidos por la sangre de Jesucristo. Y aunque usted no le encuentre ningún sentido a estar leyendo como sopotoscientos nombres, el Señor los puso ahí porque somos todos especiales para Él. Y cuando usted esté leyendo la palabra, cuando usted esté metido ahí en la palabra de Dios, ¿sabe qué está pasando? ¿Usted cómo le habla al Señor? ¿Qué usa para hablar con el Señor usted? La oración, muy bien. ¿Y qué usa el Señor para hablarnos a nosotros? La palabra. Y es que nosotros estamos esperando que estar arrodillados un día y que se oiga una voz, hijo mío, dice el Señor. No. Es que todos esperamos cosas sensacionalistas. Todos estamos esperando que se mueva este edificio, que empieza a temblar y es el poder de Dios. Pero si en la palabra está todo el poder de Dios. Si Dios nos habla a través de la palabra. Pero la gente quiere ver cosas extraordinarias. Una de las cosas para los pastores asistentes que ya están casados y para los que se van a casar, este es un buen consejo. Cuando se levante, bueno, lávese la cara y todo, ¿verdad? Pero lo primero que tiene que hacer es leer la palabra. Aunque sea sentado ahí en el baño, pero lo primero que tiene que hacer es leer la palabra. Después, ya que la leyó usted, que Dios le habló directamente a usted solito, llame a la esposa, dígale, misa, venite, vamos a leer la palabra. Ya la esposa también ya leyó por aparte, ¿verdad? Pues siéntense los dos, lean la palabra juntos, comenten la palabra juntos y van a ver qué rico. Cuando usted ponga el fundamento de su hogar basado en la palabra del Señor. Efesios capítulo 5 versos 25 al 28. Cuando tengan sueño me avisan, hermanos. 5, 25 al 28. Cuando ya estén cabeceando, que yo sienta que ya están orando por mí, entonces nos vamos a parar y hacemos ejercicio. Que el pastor Glenn nos decía hoy que los ancianitos llegan y le preguntan, ¿y qué puedo hacer? Entonces él dice, oren. Entonces cuando ustedes vean a los ancianitos en su iglesia que están así, este hombre está orando por mí, dígase. Efesios 5, versos 25 al 28, dice, maridos, esto lo sabemos de memoria, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Pero esto es lo que quiero que vean, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces el trabajo del Espíritu Santo, hermanos, es arraigarnos en la palabra. Él nos va a enseñar, nos va a hablar. El trabajo de nosotros es leerla. Y mejor si la leemos con nuestra esposa, porque así también la estamos santificando a ella. Dice que qué tremendo el poder de la palabra de Dios. A veces los maridos queremos cambiar a las mujeres a puro latigazo, ¿verdad? No, léale la Biblia y ya van a ver el cambio que va a haber.
Solo diga, amiga, mira, no te quiero pegar, vení, vamos a leer la Biblia. Y van a ver que tiene mejor efecto. Perdón, mija, por aquellos tiempos que no leíamos la Biblia. No se preocupe, porque el Espíritu Santo es el que le va a hablar a ella. La palabra es la que está hablando, hermano. Y es que cuando nos dedicamos a la palabra, nosotros tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¡Ah, qué rico, hermanos! Por eso es que necesitamos la palabra. En lugar de agua, palabra. En lugar de comida, palabra. Ya van a ver ustedes los cambios que van a ver. El salmista David decía en el Salmo 138:2: me postraré hacia tu santo templo. Alabaré tu nombre por la misericordia y por tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Miren, la palabra del Señor es lo más grande que puede haber en la iglesia. Es que mucha gente dice, yo no voy a esa iglesia porque la alabanza tan aburrida. Es que yo no voy a esa iglesia porque ahí ni me saludan. ¿Se predica la palabra en esa iglesia? Vaya a esa iglesia, hermano. Si usted está esperando que le cuenten los cuentos de los no sé cuántos cochinitos, ahí hay un montón de iglesias que están contando cuentos, hermano. Pero por favor, en el amor del Señor, que nuestras iglesias sean un altar familiar. Que solo sea la palabra el centro de nuestras iglesias. ¿Están leyendo la palabra con sus esposas, mis hermanos? ¿Sí? Si no, los animo a que lo hagan. Van a ver qué cambios van a haber en ese hogar. Porque si no lo están haciendo, son unos hipócritas. Ya se puso feo el hermano Francisco. ¿Saben por qué? Porque ¿qué dicen ustedes a la congregación? ¿Qué les dicen? Lean la Biblia, estudien la Biblia, vamos, abran sus Biblias. ¿Eso le dicen ustedes a la congregación o no? ¿O no estudian la Biblia en sus iglesias? Entonces, si no la leen con sus esposas, perdón, la palabra esa que dije es cierta. Y es que miren, hermanos, yo, y les repito, la primera iglesia que Dios nos ha dado a nosotros, ¿cuál es la primera iglesia que nos ha dado el Señor? La casa. Y gracias a Dios porque tenemos a la mujer de asistente, ¿va? Todo lo que ha dicho era para ella, ¿no? Solo los hombres se rieron. Es que es bien interesante, hermano, porque los pastores están obligando a las iglesias a que se instruyan en la palabra, pero en la casa, los hijos perdidos, las mujeres, ahí dejémoslo, porque si no ya no me van a dejar entrar hoy a mi casa. Dios nos ha llamado a ser líderes espirituales, pero especialmente en nuestra casa. 1 Timoteo 5:8. Estamos grabando ahí, ¿verdad, Juan? 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Si usted no le enseña la palabra a su mujer y a sus hijos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esta era de gratis. Recuérdese, usted es la cabeza de la iglesia. Y estamos obligados
a practicar la palabra por medio de una vida ejemplar. El liderazgo no se va a ganar organizando reuniones de oración o haciendo vigilias o haciendo esto o haciendo lo otro. Usted va a ganar a la iglesia cuando la iglesia lo vea a usted. Cuando la iglesia vea que tienen un ejemplo al cual tienen que seguir. Cuando la iglesia lo vea a usted orando, cuando la iglesia lo vea a usted estudiando la palabra, cuando la iglesia ve que su familia está en sujeción a usted, cuando la iglesia ve que usted es un hombre de Dios, la iglesia va a querer ser como usted. ¿Por qué? Porque usted está queriendo ser como Cristo. El apóstol Pablo decía, imítenme a mí, porque yo imito a Jesucristo. Miren, es que la iglesia necesita ver algo práctico. Y si nosotros no se los enseñamos, ¿quién se los va a enseñar? El lechero, el panadero, el que sea. Los frutos van a venir porque usted está practicando la palabra. Empiece por su casa. Y no se preocupe, hermano. Miren, estos tiempos son tiempos difíciles. Son tiempos donde la palabra del Señor está siendo vituperada. Son tiempos donde hay crecimiento, iglesias que uno dice, iglesias de 75,000 personas. Iglesias donde aquí en Guatemala ya se están reuniendo 15,000, 20,000 en un solo servicio. Uno dice, Señor, ¿pero por qué yo solo tengo 5? Pero vea qué les están enseñando. Y el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros de los que tenemos, de los que nos dio. ¿Y cuándo voy a poder atender yo a 10,000 si no puedo ni atender a mi familia? Ya se puso a pensar en eso. Yo prefiero entregar uno bueno que 10,000 chuecos. Quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 4. Y aquí me voy a detener un momento en estos versículos. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 4. Cuando lo tengan me dicen amén, hermano. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 4. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Mire, no era una imposición, es un ruego, es una súplica. Yo anciano también con ellos, y esto va para los asistentes, ¿verdad? Les está rogando Pedro. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cuántos quieren eso, hermanos? Denle un aplauso al Señor. Eso es lo que estamos esperando. Que aparezca el pastor, el Rey de Reyes, y que venga con nuestra corona y nos diga, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mire, todo lo que estamos sufriendo ahora es que nosotros, los de las iglesias que están anunciando a Jesucristo, no estamos aquí para pasarla bien, estamos aquí para sufrir, estamos aquí para mostrar las marcas del Evangelio, porque el ser cristiano es que nos va a tocar sufrir. Si usted no está sufriendo en el ministerio, piénselo bien si está haciendo el ministerio.
Pero cuando venga el príncipe de los pastores, ay, hermanos, yo solo espero ese día. Pero para llegar a ese día, tenemos que mantenernos fieles. Para llegar a ese día, tenemos que cuidar a las ovejas, no a la fuerza. Si se quieren ir, dígales, miren, la puerta está abierta. Aquí yo les estoy dando su comidita que está en la palabra. Si ustedes quieren otra comida, a la fuerza, nada, hermano. Dicen, no hagan el ministerio por ganancia deshonesta. Es que el obrero es digno de su salario y Dios los va a mantener. Aunque usted crea que el mundo se le está viniendo encima, aunque usted crea que los fondos están faltando, aunque usted crea que ya no hay para seguir adelante, el Señor lo va a mantener. Habacuc termina diciendo, aunque falten las ovejas, aunque ya no haya nada en el ganado, aunque no vea yo los campos que están sembrados, aunque no vea nada, con todo y esto yo voy a seguir sirviendo al Señor. Porque espero el día en que aparezca el príncipe de los pastores con la corona incorruptible de gloria. Pedro nos está diciendo, hagan esto y ustedes serán dignos de recibir esa corona. No hagan el ministerio por obligación, no hagan el ministerio por dinero, no hagan el ministerio porque están siendo forzados. Háganlo porque el corazón de ustedes está agradecido con el Señor que los rescató de donde estaban. Pedro dice, no tengan señorío de la grey, no se enseñoreen de la grey. Ustedes no son dueños de las ovejas que tienen. El único dueño de esas ovejas se llama Jesucristo. Santiago, ahí en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 1, el apóstol Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es que si usted se va a meter al ministerio, hermanos, tiene que hacerlo como lo dice Pedro. Porque si usted se mete por ganancia deshonesta, si usted se mete por tener a las ovejas a la fuerza, entonces está recibiendo mayor condenación. Ya 15 minutos tengo, así que voy a correr un poquito. Usted debe ser ejemplo de la iglesia. Ahora, ¿cómo debe de ser el asistente? Ya vimos los requisitos, ¿verdad? Es el primer punto. Ya solo nos quedan dos. ¿Cómo debe de ser el asistente? Una palabra para el asistente tiene que ser la sombra del pastor. Hay personas que han sido llamados a ser los que están enfrente y hay personas que han sido llamados a ser los que están atrás. Los que están al frente quizás son los puestos que todos desean. El que está atrás casi ninguno lo quiere. Pero de ambos ministerios hay necesidad en la iglesia. Si solo hubiera predicadores, si no hubiera quien cuida de la iglesia, quien echa llave al salir todos, quien limpia las mesas, quien quita el polvito a las sillas, el ministerio no lo podríamos llevar adelante. Los dos colaboran igual en el ministerio, el que predica como el que es la sombra, como es el que está atrás. Los dos van a recibir la corona incorruptible de gloria, aunque uno no aparezca nunca adelante. Aunque nunca le tomen videos, a mí ahí están tomando, pero aunque nunca le tomen videos, hermano, Jesucristo, el Señor, está viendo tu trabajo. Andrés, ¿cuántos saben, han oído hablar de Andrés? Andrés era el hermano de Pedro. Y Andrés aparece quizás solo en este pasaje. Vayamos a Juan
capítulo 1, verso 41-42. En todos los evangelios va a aparecer Andrés, pero en este especialmente quiero que veamos. Juan 1, versos 41 al 42. Venía el Señor Jesucristo caminando y dice el versículo 41, este halló primero a su hermano Simón, a Andrés, y le dijo, hemos hallado al Mesías, le dijo Andrés, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Miren, el trabajo de Andrés fue anunciar, es decir, encontré a Jesucristo. Yo andaba buscando a alguien que cambiara mi vida y encontré a ese que cambió mi corazón. Ven, te lo voy a enseñar, te lo voy a mostrar. Por eso los Andreses son bien importantes en la iglesia. Andrés le dijo a Pedro esto y lo trajo, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que significa Pedro. Pero después de esta presentación, Pedro toma el protagonismo, ya no oímos mucho de Andrés. Ahora, ¿quién de los dos creen ustedes que merece la corona incorruptible de gloria? ¿Quién? ¿A qué? Bueno, no estamos divididos, ¿verdad? Porque uno es Andrés, Pedro, no, los dos. Quiero contarles una anécdota, porque vi que hay unos que están orando por mí. Quiero contarles una anécdota. Un maestro de escuela dominical, dándole la clase a los niños, vio a alguno por ahí, vio a un niño por ahí, preocupado, se empezó a dedicar a este niño. Le enseñó la Biblia, le mostró el camino para que pudiera ser salvo. Este niño recibió al Señor. El niño tiene por nombre Dwight L. Moody. ¿Cuántos han oído hablar de Moody? Creo que la mayoría de pastores han agarrado un comentario de Moody ahí, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos han oído hablar del nombre del maestro de escuela dominicana? Ni yo se los dije, ni yo me lo sé. Pero ¿qué lugar cree que tienen los dos en el reino de Cristo? Bernabé, cuando apoyó a Pablo, ¿se recuerdan con quién era Pablo, verdad? Pablo era perseguidor de la iglesia, era alguien que andaba persiguiendo a los cristianos y lo único que quería hacer era matarlos. Y de pronto aparece Pablo convertido y predicando y la gente le tenía miedo, entonces Bernabé salió adelante de Pablo, ahí en Hechos 9:27. Viene entonces Bernabé dice, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Miren, de Bernabé, pues este pasaje, pero de ahí todo el enfoque del libro de los Hechos, ¿en quién está? En Pablo. Pero ¿quién merece más honra? Igual. O sea, hermano, que si usted está trabajando atrás de bambalinas, que si usted es el que le toca hacer el trabajo sucio, que no le importe. El Señor lo llamó a usted para anunciar a Jesucristo, no lo llamó para tener liderazgo. Si el Señor te llamó para ser el pastor asistente, si te llamó para ser el peor de los servidores de la iglesia, que no te importe. Mira, el Señor Jesucristo nos dio un ejemplo tremendo cuando Él le lavó los pies a todos los apóstoles. Ustedes saben cómo estaban colocados en la Santa Cena, ¿verdad? Los discípulos. Muchos nos presentan una mesa así larga, pero realmente era una U. Y iban en el orden en que estaban, y el último
El que quedaba de último era el que tenía que lavarle los pies a todos. Y los que estaban en los primeros lugares eran los más importantes. Entonces, de importancia, y siempre ponían al dueño de la casa en primer lugar, después al que había llevado al invitado, después al invitado, después al que el invitado quería a la par, y así iban todos, ¿verdad? Entonces, en el orden así, Pedro estaba hasta allá. El que ponían de último era porque era el despreciado, el que tenía que hacer las labores sucias, porque era el pastor asistente que iba a lavar los baños. Entonces, él era el que tenía que lavar los pies, el que estaba hasta allá, de último. ¿Y saben qué hizo Jesús? Le lavó los pies a Pedro, que Pedro era el que tenía que lavarle los pies a los demás. Entonces nos da un ejemplo tremendo de servicio, que nosotros, no importa el que sea, tenemos que servirle. O sea que el Señor Jesús, ¿saben que se convirtió en el lavador de pies? Qué trabajito el del Señor, ¿verdad? Pedro era el lavador de pies, pero el Señor se convirtió en el lavador de los pies. Charles Spurgeon, ustedes lo conocen, han oído hablar de Charles Spurgeon. Algunos, pero la mayoría creo que hemos oído hablar de él. Estaba una vez invitado a una iglesia enorme para dar un mensaje. La gente emocionada, viene Spurgeon a dar un mensaje, así como estaban ustedes hoy, viene Francisco. Toda la gente emocionada, viene Spurgeon a dar un mensaje. Pero ¿saben qué pasó? El tráfico de la Antigua, hermano, que no lo dejaba salir aquí a las 5 de la mañana. No podía ir, entonces llegó la hora y no llegaba Spurgeon. Entonces estaba el papá de Spurgeon ahí, vino alguien y le dijo: hey, no viene tu hijo, así que dale, te toca predicar, ¿verdad? Bueno, dijo el papá de Spurgeon, pues ni modo, ¿verdad? Voy a predicar. Pasó al púlpito, abriendo la Biblia estaba cuando entró Spurgeon, ¿verdad? Dijo, pasó al hijo, dijo: yo sé que ustedes vinieron a oír aquí a Charles, pero antes de retirarme de aquí, quiero decirles una cosa. Él puede predicar el evangelio mejor que yo, pero él no tiene un mejor evangelio que yo. El pastor puede ser el pastor, el mejor de los pastores, el que anime a la gente, el que ponga de pie a la gente, el que toda la gente diga amén, aleluya y gloria a Dios y dele, hermano. Pero es el mismo evangelio el que va a predicar, aún en que no le anime, si le dice que Jesucristo murió en la cruz para pagar por tus pecados y que por ese sacrificio nosotros podemos ser salvos y tener vida eterna. Por muy gente que usted esté metida allá al rincón, el mensaje tiene que ser el mismo y el mensaje va a ser el mismo efecto. Si usted es la sombra, gloria a Dios. Si usted está al frente, gloria a Dios. Pero predique a Jesucristo. El evangelio tiene mayor importancia que cualquier persona. Mire, cuando usted le digan, viene fulano de tal, ¿quién? Jesucristo. Porque ahí todos los demás somos iguales, hermano. La gente se hace pedazos cuando le anuncian que viene fulanito de tal a predicar o que viene el sutanito a cantar. Ahí están los grandes anuncios. Viene Jesús. Y Adrián Romero, dice abajo, ¿verdad? El Señor quiere que todos trabajemos en la obra. Mire, 1 Corintios capítulo 12, versos 22 al 23. Ya voy a terminar el segundo punto, hermano. 1 Corintios 12, 22, 23. Dice la Biblia así: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos
a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Miren, es fácil verlo. ¿Quiénes de ustedes se tapan la cara? Porque la cara hay que enseñarla, ¿verdad? Es lo bonito de nosotros. ¿Verdad? Qué lindo el hermano, miren su peinado. Y lo enseñamos, ¿verdad? Pero ¿quiénes se tapan bien sus partes íntimas? Porque eso es lo menos decoroso, ¿verdad? Le ponemos hasta doble ropa para que nadie los mire, ¿verdad? Y así a veces es con aquellos hermanitos que andan allá con la escoba y ya va a empezar el servicio. No, ya dejar la escoba, ya va a empezar el servicio, ¿verdad? Entonces, hasta tratamos de esconderlos a los pobres hermanos. El ministerio, por muy insignificante que parezca, hermanos, es valioso a los ojos de Cristo. Si el Señor te llamó a ser pastor asistente, hazlo con gozo. El Señor no le va a dar otra corona mejor que la que le va a dar al pastor. Todos vamos a recibir las mismas coronas. Vamos a ver el tercer punto porque creo que ya estamos terminando. ¿Cuál debe ser la actitud del pastor asistente hacia el pastor? En primer lugar, debe honrar la posición del pastor. 1 Corintios 4:15. Honre la posición del pastor. 1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos pastores, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, honremos al pastor, quien el Señor ha puesto para que sea nuestro pastor. El Señor ha puesto al pastor para que Él sea el que rescate almas. Nosotros debemos de honrar a esa persona, debemos honrar la posición que Dios le dio. Segundo lugar, honre sus obras. 1 Tesalonicenses 5, 12, 13. 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13. Honre las obras del pastor. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. 1 Tesalonicenses 5, 12, 13. Tercer lugar, hónrele con su apoyo. 1 Timoteo 5, 19. Dice, contra un anciano no admitáis acusación, sino con 2 o 3 testigos. 1 Timoteo 5, 19. Pastor asistente, ministro, alguien que esté bajo el pastor, antes de justificarse, usted debe ser el que le tiene que poner fin a todas las críticas. Esto no quiere decir que va a tomar parte con los difamadores. Esto quiere decir que usted no procura exaltar a los difamadores, que usted no se pone también a seguir dándole vuelta a la crítica para que sea un gran alud. Porque cuando usted permite calumnias, cuando usted permite que otros estén hablando del pastor, usted se hace partícipe de estos que solo quieren robar, matar y destruir. Honre al pastor con su apoyo. Cuando vea que lo están criticando, no empiece usted a criticar con los demás, sino que vaya con el pastor y dígale, hermano, están diciendo esto y esto de ti. No deje que se vuelva una gran pelotona, que después ya es incontrolable. Cuarto lugar, honre su doctrina. 2 Corintios 6:3 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Honre su doctrina. Si el pastor está predicando la palabra del Señor, hónrelo.
esté de acuerdo con él, no cause divisiones, no cause malestares. No empiece a decir, es que no me gusta cómo predica, es que no me gusta si él está predicando la Biblia, aunque sea el peor de los predicadores. Usted debe de honrarlo porque él está predicando la palabra de Dios. Ahora, cuando no esté predicando la palabra, sí vaya, hermano. Yo lo animo a que vaya con el pastor y que le diga, hermano, tan lindo, tan hermoso, tan bonito que es usted, pero predique la palabra. Déjale una ojeadita a la Biblia, por lo menos ábrala de vez en cuando. Porque se pasan 45, yo ya llevo como una hora, pero se pasan como 45 minutos, hermano, hablando que el chucho, que el pato, que la gallina, que el abuelito, que no sé quién, que no sé cuánto. Y Biblia, cero. No sé si les pasa a ustedes eso, pero... Miren, todos esos pretextos no sirven para el ministerio. Y pastores, si usted está esperando que le digan, bien hecho, hermano, qué mensaje que te mandaste. Hoy sí, mano, te rayaste. Ah, qué lindo. Es que personas como tú no hay. No sé si a ustedes les ha pasado, hermanos. No, yo sé que a todos ustedes les ha pasado, que la mayoría dicen que son pastores. Yo sé que todos ustedes han tenido alguna vez alguien que se les acerca, que le diga, hermanito, hoy sí, ese es su mensaje, me llegó al corazón. Pero si no es usted el que está hablando, sino que es la palabra, hermanos. Entonces no se crea, hermanos. Cuando le vengan a decir eso, es una manipulación que está usando el diablo. Mateo capítulo 6 y verso 5. Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Miren, si el pastor está buscando felicitaciones, si el pastor, hermanos, el próximo domingo nos reunimos todos a orar aquí, hermanos. Y él ni ora en su casa, hermano. Ah, sí, quiere que toda la iglesia esté ahí, él no llega a orar, ¿va? ¿Y usted, hermano, por qué no vino? Ah, es que yo estaba orando allá en el aposento alto, allá en Jocotenango. No sé por qué la palabra tiene estos versículos, pero son ciertos, ¿verdad? Si usted está buscando que lo feliciten, que lo halaguen, usted ya tiene su recompensa. Cuando el hermano le diga, qué lindo, hermano, esa es su recompensa. Pero usted espere que el Señor le diga, aquí está tu corona, hermano. Esa es la recompensa que nosotros esperamos. Y quiero terminar con estos dos versículos, 3 versículos. Filipenses, capítulo 2, versos 19 al 21. Filipenses 2, 19 al 21. El apóstol Pablo dice esto. Y remarco que es el apóstol Pablo porque qué interesante. El apóstol Pablo dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno, oigan bien esto, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Pablo, ¿qué estás diciendo, Pablo? Si tú eres el superapóstol y ninguno es de tu ánimo. Pero para que los anime, Pablo dice, ninguno tengo del mismo ánimo. Y qué tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ah, hermanos, qué versículo más tremendo. El apóstol Pablo teniendo problemas para conseguir su sombra.
El apóstol Pablo teniendo problemas para conseguir su asistente. El apóstol Pablo teniendo problemas para conseguir sus ministros, diciendo, no tengo a ninguno del mismo ánimo. No tengo a ninguno que se interese sinceramente por la gente. Todos están buscando lo suyo propio, no lo de Cristo. Ay, hermanos, que el Señor no diga eso de nosotros. Que nosotros estemos listos, hermanos, para cualquier tarea. Que nosotros estemos dispuestos a hacer lo que sea. Que nosotros estemos dispuestos para ser los primeros que llegamos a la iglesia. Que nosotros estemos dispuestos para ser los que vamos a llegar a poner las sillas, a barrer la iglesia, a trapear la iglesia, a recoger todas las checas. No, ahí no, ¿verdad? Porque ahí no fuman. Pero no importa, hermanos, lo que encuentre usted tirado en la iglesia, vaya y usted recoja todo lo que encuentra. Y que no le importe, hermano. El Señor puede hacer milagros de milagros y puede cambiar a aquellos asistentes que no hacen nada por aquellos que quieren dar su vida por Cristo. Amén. Cuando usted ve ese milagro, que aquellos pastores asistentes voluntariamente están quedándose a recoger las sillas, dígale gloria a Dios. Amén. Todos empiezan bien, hermanos. Ah, qué rico es tener un nuevo ministro, ¿verdad? Ah, regresó aquel, qué bueno que me viene a ayudar. Los primeros 6 meses, corazón, ¿dónde estás? ¿Dónde te pongo, verdad? Y llegan, ven a una señora que entró con unos paquetes a la iglesia, salen corriendo, ahí se puede el quito. Ya a los 6 meses, ya está más viejita la señora y ya ni le quitan los paquetes, ¿verdad? Porque, no, como soy el pastor asistente, ¿cómo va a ser que yo me vaya a ensuciar ahí, verdad? Y todavía creo que le di mucho tiempo, a 6 meses. Hay iglesias, no sé si alguno de ustedes tiene iglesias, en sus iglesias tiene secretarias, que agarran el teléfono y reciben las llamadas. Esos se convierten en el pastor asistente. Porque reciben las llamadas, mire, ¿puedo hablar con algún pastor? Ay, mire, permítame. Sí, están ocupados todos, hermano. ¿Y qué están haciendo? Lavando el carro, viendo al Barcelona. Y las pobres secretarias recibiendo la llamada. Sí, hermanito, ¿en qué podemos orar por usted? No sé si les ha pasado a eso, hermanos, pero como les dije al principio, por experiencia les estoy hablando. Muchos comenzaron bien, pero llegan a ese estado. Se vuelven perezosos, solo quieren que se les pague, solo quieren ser vistos. Yo no voy a la iglesia, pues, ni ahí ni me ponen a predicar, a barrer me ponen en la iglesia, ¿no? Ahí cuando uno los amenaza, ¿verdad? Mejor te vas de la iglesia. Se ponen a hablar de uno. Ese hermano me echó, miren que ni amor tiene para uno, que no sé qué, que no sé cuánto. Quisiera quedarme con ustedes toda la tarde, hermano. Pero sé que ustedes no me van a aguantar. Vayamos a Colosenses, capítulo 3, versos 22 al 24. Colosenses 3, 22 al 24. Miren qué rico es cuando no hay traducción, ¿verdad? Ya no está el hermano. Ya se fue el hermano. No, pues porque a veces uno no entiende el inglés y está preocupado a ver si lo que le dijeron era cierto, ¿verdad? Colosenses 3, 22 al 24. Dice la palabra del Señor: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios.
Y todo lo que hagáis, pastores asistentes, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, al Señor, servís. Amén, hermano. No tenemos que ser genios para descubrir lo que dice este pasaje. Bien lo dijo el hermano, no tenemos que tener tanta teología. Los pastores asistentes, los ministros, tienen que ser siervos. Y como diría un malquerido por ahí, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, más el asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja, y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Si no tenemos buenos siervos, si no tenemos buenos ministros, el que va a pagar las consecuencias es la congregación. Obviamente el pastor también va a pagar las consecuencias, porque hay de aquellos por los cuales se pierda uno de estos pequeñitos. Oremos. Señor, gracias. Te damos por este buen tiempo que hemos pasado delante de ti. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a poder decir, como decía el apóstol Pablo: imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Jesucristo. Señor, ayúdanos a no ser predicadores. Ayúdanos, Señor, a no ser oradores, sino que, Señor, ayúdanos a ser practicadores de tu palabra. Señor, que nosotros seamos ejemplo, no por ganancia deshonesta, no por tener a la gente a la fuerza, sino porque te amamos a ti. Y, Señor, si es uno el que tú nos das, que ese uno, Señor, llegue delante de ti bien alimentado. Que cuando estemos pasando en el desfile allá, cuando vayamos a tu presencia, que estas personas que fueron rescatadas por oír el mensaje de tu palabra a través de nuestros labios, puedan gritarte: ahí va el que me enseñó la palabra. Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí, bendice a aquellos también que no pudieron venir, Señor. Bendice a los que van a oír y ver, Señor, estas lecciones a través del internet. Señor, que puedan ser tocados y que ellos puedan ser animados a arrebatarle las almas al enemigo. Señor, gracias te damos, porque tú nos escogiste, porque servimos en tu iglesia y porque estamos, Señor, para recibir tu palabra y tu guía. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos quieren terminar cantando, hermano? Amén. Bueno, les voy a pedir a las hermanas que canten. Si no se han dormido, que pasen adelante.